amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda que estamos en YouTube, ¿no? Como Creativarte-bajo, acuérdate, ¿no? Para que le des un like y nos sigas, te suscribas y formes parte de esta comunidad que pues ya lleva un poquito más de 6 años. Claro que en YouTube apenas tengo muy poco tiempo porque, bueno, a raíz de esta pandemia, pues del radio me mudé a YouTube, ¿no? Entonces, pues aquí ayudando y creando que esta comunidad ahora ya no solamente que pertenece a mi país de la Ciudad de México, ya salimos hacia las fronteras, que son más allá de las fronteras, ¿no? Más allá de los límites, que son, pues, irnos a parte de Sudamérica y Europa. Y bueno, pues yo muy agradecida por contar con la gente que va formando parte de este equipo de Creativarte, porque Creativarte es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y es un programa, ahora me encanta esto porque lo escuché de un cuate que dije, ay, te lo voy a robar un poquito, ¿no? O sea, él dice, es un programa de política para los que no hablan para los que no entienden política, ¿no? Entonces, este es un programa de psicoanálisis y psicología para los que no entienden. Entonces, tratamos de que este comunidad, ¿no? Esto que a la gente tanto le cuesta entender y buscar la ayuda y el apoyo, pues esta es la intención, que lo puedan comprender, que lo puedan entender y que los colegas, pues que los colegas aprendan más, ¿no? Entonces, pues yo estoy ahorita muy, muy agradecida porque hoy estoy nuevamente, que está nuevamente conmigo. Ya quedamos que vamos a seguir juntos, ¿no? Lo que va y cómo vaya la vida, ¿no? Él es Rodrigo Rojas y precisamente estamos enlazados hasta Santiago de Chile, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Santiago de Chile, o sea, hasta la punta de Sudamérica. Y nosotros estamos acá arriba, ¿no? Entonces, fíjate nada más la maravilla de este internet, o sea, qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Y bueno, pues hoy, Rodrigo, pues ya sabes que él es un traductor ya establecido de Winnicott, ¿no? Ya vas por el volumen 2, ¿verdad? Ya sacaste el volumen 2 de Winnicott, sí, ya vi. Está en la editorial, no está en editorial. Ah, está en la editorial. Está en revisión. Ok. Bueno, pero ya salió el 1. Sí, sí. Ya salió el 1, ya está aquí en nuestro país también. Lo puedes conseguir a través de Amazon por algo, ¿cómo se llama? El que tiene aquí el cerebro, ¿cómo se llama? La distribuidora que tiene los libros nuestros allá en México se llama Tinta Roja. Tinta Roja, exacto. Tinta Roja tiene, ellos distribuyen nuestros libros y bueno, están en muchas librerías, digamos. Pero Tinta Roja es el distribuidor. Ah, ya está en las librerías. Sí, sí, ya está. Ok, bueno, entonces ya saben. Desde julio. En julio, porque no estaba. Entonces ya puedo Y ir lo, a y Gandhi. lo mismo el libro de Margaret Little y todo eso. Bueno, Ok. depende de la red de distribución de Tinta Roja, digamos. Pero en Tinta Roja, en la página web de ellos, los encuentra. Ok, porque a mí me gusta más ir a las librerías que pedir por Amazon. Bueno, entonces voy a ir a la librería. Ya quedamos que voy a ir porque no voy a ir. Y bueno, pues ya lo oyeron, ya lo vieron. Él es Rodrigo Rojas Jerez y él es psicoanalista, ¿no? Muy unicotiano, ¿no? Muy, muy metido en esta parte de Ferenczi también, ¿verdad? En esta práctica más relacional, ¿no? Como más, Ujú. sí. Sí, podríamos decir que sí.
Bueno, y bueno, pues pertenece a muchas asociaciones, es totalmente conocido en muchas partes, en Argentina, en Chile, aquí en la Ciudad de México, y bueno, tengo la fortuna de contar con su presencia. Y hoy vamos a hablar de, bueno, el título se llama Más allá del ombligo del sueño, la clínica de Winnicott y de Margaret Little. Y entonces, ahorita, antes de entrar, ya saben, atrás de bambalinas, estábamos quedando y estábamos platicando. Y bueno, ¿a qué se refiere con más allá del ombligo del sueño? Y lo que él nos va a definir qué es lo del ombligo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto para él? Más allá del ombligo del sueño, o sea, es más allá del ombligo, atrás del ombligo, o sea, es una metáfora. Para mí es una metáfora, ¿no? Más allá del ombligo, atrás del ombligo está nuestro cuerpo. Y un cuerpo que nos dice que aquí estamos, ¿no? Que somos presentes y que somos parte de esta mente creativa, espontánea y que va más allá del sueño, o sea, estamos presentes, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Rodrigo, todo tuyo, adelante. Bueno, primero que nada, gracias, Odette, por la invitación y bueno, espero que el trabajo que realicemos aquí se entusiasme al grupo de oyentes, de internautas, no sé cómo se llama en este territorio ya. La edad me alcanza, las canas estas de acá no son gratis. Pues ya no Bueno, sabemos, pero sí, sí. un espacio de creatividad y de espontaneidad y de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo de trabajo en torno a la clínica y de poder pensar la clínica para mi gusto. Yo me gusta mucho la metapsicología, pero para mí la metapsicología tiene solo sentido en función del trabajo clínico. Si ilumina el trabajo clínico, para mí es una herramienta fabulosa, digamos. Y de hecho, Ricardo Espinosa Lolas, que ha estado contigo, él le gusta hablar, ha comenzado a hablar de un concepto que me interesa mucho, que es el de metaclínica. Ok. Que es poder y yo creo que ese es mi espacio, digamos, es el espacio en el cual me gusta moverme, digamos, en ese espacio como donde podemos reflexionar en torno a la clínica. Bueno, yendo a lo nuestro, yo te había planteado, digamos, Odette, la idea, digamos, de más allá del ombligo del sueño, justamente un poco a partir de lo que tú traías, digamos, pero también porque el ombligo del sueño es un concepto que utiliza Freud para describir justamente en el capítulo sueño, el capítulo 7 del libro de los sueños, describir el límite que tiene el trabajo interpretativo y simbólico y por lo tanto el psicoanálisis como un límite que tiene en el trabajo de la interpretación de los sueños. Entonces, la idea del ombligo del sueño es que en Freud es que él delimita un territorio a partir del cual vamos a poder hacer el trabajo interpretativo. Y por lo tanto, es el límite de la clínica también, para Freud. ¿Y por qué es el límite de la clínica para Freud? Porque en Freud no solo está el concepto, digamos, del ombligo del sueño, sino que también está el planteamiento freudiano respecto de una posición técnica donde el psicoanálisis queda indicado para aquellos pacientes que realizan neurosis transferencial y que son capaces de constituir símbolos, digamos. Eh, entonces, dicho en simple, digamos, en lenguaje más actual, digamos, son los pacientes neuróticos o pacientes de limítrofes, pero de funcionamiento alto, que en la práctica son neuróticos. Que son capaces de establecer relaciones interpersonales, edípicas, y por lo tanto capaces de simbolizar y de lidiar con los contenidos psíquicos. Esto es muy relevante. Es decir, que lidian también con angustias neuróticas, angustia de castración en términos freudianos, podremos decir angustias depresivas en términos kleinianos,
Ahora, esta perspectiva freudiana que a mi juicio ha dominado bastante el psicoanálisis durante bastante tiempo, o bastantes corrientes del psicoanálisis, deja fuera del psicoanálisis el trabajo con pacientes que a la base viven y sufren angustias de aniquilamiento, por ejemplo. Que para la gente que no entiende bien, ¿no? Esto que con lo que tú estás entrando, ¿no? Es lo que nos dejó Freud, nos enseñó Freud en un inicio, que para Freud, digo, para poderlo entender más, es que para Freud no había un análisis para los que están ahora en este siglo XXI, ¿no? Para el paciente fronterizo, el paciente de niveles más bajos, ¿no? Que ya pasan de la psicosis, que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que estábamos hablando de nuestros políticos psicóticos, ¿no? Entonces, más allá del ombligo del sueño viene haciendo algo así como salir de esto para abordar lo que se dejó fuera, ¿no? Exactamente. Pero también salir cómo, porque uno no puede salir así, No, sí, al no, pues, vacío. no, pues Claro, entonces la idea del trabajo que podamos hacer hoy día es poder ir señalando ciertos, no sé, hitos, faros teóricos, conceptuales, que nos den herramientas como para poder ir entendiendo cómo es esta extensión del psicoanálisis y del psicoanálisis, no de las terapias, digamos, porque bueno, muchas veces, no sé si ocurre eso allá en México, pero muchas veces en Chile, digamos, y uno escucha también en otros países de Latinoamérica, que los psicoanalistas hacen psicoanálisis y se refieren al psicoanálisis a este trabajo de interpretación rigurosa de la transferencia. Ya Y no, ya no. ya, todavía en Chile estamos en ese territorio. Se han ido extendiendo esas fronteras. Bueno, si hablamos de esto, ¿no? De cómo salir de este círculo freudiano, ¿no? Para llegar a la clínica del Winnicott y de Margaret Little, que es como ir llegando allá, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente, aquí también hay una gran resistencia hacia el trabajo más, hablábamos hace un rato, ¿no? Más allá de, por ejemplo, llegar a Ferenczi, ¿no? Más allá del ombligo, digamos, ¿no? Es más allá de Freud. Y aquí sí hay resistencia todavía en las asociaciones. La vez anterior lo hablábamos tú y yo, no sé si te acuerdas, ¿no? Que como que no somos, pero no somos de asociaciones, ¿no? Porque son como muy, muy rigurosas, muy rígidas y no hay como esta apertura. Entonces, ya se está dando. Bueno, también es parte del trabajo que estamos haciendo aquí y el trabajo de formalizar ese más allá. Si uno puede ir formalizando ese más allá del ombligo, bueno, uno está también ampliando las fronteras del trabajo del psicoanálisis. Por eso que decía, desde lo más clásico se habla del psicoanálisis de ese método riguroso, digamos como resistente dentro del territorio de lo simbólico. Y por lo tanto de la interpretación rigurosa de la transferencia y el uso de la palabra o la interpretación de la letra, dependiendo de la perspectiva teórica. Pero, y cuando los psicoanalistas, porque ahí tenemos nosotros triquiñuelas, digamos, cuando los psicoanalistas estamos haciendo algo que no pertenece a ese territorio, estamos trabajando, por ejemplo, con alguien con una organización psicótica de la personalidad, se suele decir, bueno, aquí estamos haciendo terapia, no estamos haciendo psicoanálisis, y ahí nos permitimos todas las libertades de trabajo, comillas, terapéutico, pero como si no fuera psicoanálisis. Entonces se habla de psicoanálisis aplicado, ¿no es cierto? O se habla de terapia de frente, digamos, directamente. Y el trabajo este tiene que ver con, ¿saben que no?
psicoanálisis se puede trabajar, y se puede trabajar más allá desde el ombligo del sueño, como decíamos recién, y se puede trabajar más allá de lo simbólico con el psicoanálisis, desde el psicoanálisis y hacer psicoanálisis. Ahora, eso implica entender cómo opera y poder ir construyendo una cartografía de cómo opera el psicoanálisis ahí, en ese territorio. Entonces, ese territorio que es el de pacientes graves, pacientes limítrofes con funcionamiento psicótico, o ya directamente pacientes psicóticos con una organización psicótica de la personalidad, sabemos a través de Ferenczi, Margaret Little y de Winnicott, digamos, en general, todo el trabajo que hace el Middle Group en Inglaterra, o ha hecho en Inglaterra el Middle Group, que se caracterizan por angustia, como un tipo de angustia, sobre todo desde Winnicott, que están ligadas muy directamente al proceso de trema esquizofrénico. Y el proceso de trema esquizofrénico corresponde a las angustias que él describe, que básicamente van a ser tres agrupaciones de angustias, digamos, en este territorio. Que uno, que es la caída infinita en pedazos. El segundo tipo de angustias, digamos, caída infinita en pedazos, no solo de un derrumbe emocional que uno puede sentir. El paciente siente una caída infinita en pedazos del propio cuerpo, por ejemplo. O sea, cuando estamos hablando de una organización psicótica, el paciente siente que, recuerdo siempre a alguien que conocí que la angustia de él era diluirse en el agua e irse por el caño. Y tenía una angustia feroz en eso, que se traducía en una enfermedad psicosomática. También tenemos la despersonalización. De la despersonalización justamente como la posibilidad de perder el vínculo entre la psique y el soma y el cuerpo. Esto dices que tiene que ver con qué? Estas son las angustias, son tres modos de la angustia de aniquilamiento, de acuerdo a Ferenczi. De acuerdo O sea, a Ferenczi. perdón, de acuerdo Sí. a Winnicott, y que toma Margaret Little también. Pero también tiene mucho que ver con Ferenczi, ¿no? Porque me suena como muy ferenciano. Sí, es muy ferenciano, pero Ferenczi no lo describe tan precisamente, pero sí él va a hablar de angustias de aniquilamiento. Sí, ok, ya, ok. Y también la tercera agrupación de formas en que se presentan estas angustias de aniquilamiento es la desrealización. O sea, la pérdida de la capacidad del self para tener un sentido, una forma y una orientación. Pierde la sensación de realidad. Como dice Margaret Little en su relato del análisis de Winnicott, sentirse no persona. Ella se describe como alguien que se siente no persona. Entonces, ahora, estas angustias, desde Winnicott, Winnicott las describe, y también me atrevería a decir Ferenczi las describe como resultado del quiebre de la continuidad de la existencia. ¿Qué es la continuidad de la existencia? La continuidad de la existencia es la posibilidad de mantenernos vivos y sostenidos por un ambiente y de reconocernos en ese territorio en una experiencia continua. No solo es estar vivos, pero los pacientes, por ejemplo, traumatizados, no se sienten vivos. No. Más bien, y tampoco se sienten muertos, porque eso para ellos puede llegar a ser un alivio. Y es una de las fuentes de riesgo suicida, digamos. Pero más bien Winnicott los describe, y Ferenczi y Margaret Little, como personas que no se sienten ni vivas ni muertas. Diríamos zombies, se sienten zombies. No se sienten mecánicos, se sienten funcionales. Viven desde un permanente sentimiento de futilidad y de un vacío extremo.
una pérdida y de una pérdida absoluta, digamos, de relación con la vida. Es, más bien son personas que están dedicadas a sobrevivir, a tratar de lograr sobrevivir y de que su existencia psíquica sobreviva. Y eso relata justamente de que algo ha ocurrido en su historia eh, que ha arrasado con la experiencia de sentirse vivos. Alguna experiencia que pareciera ser cotidiana y que pareciera ser tan obvia, pero que, y que bueno, que de alguna manera Freud da por sentado, por el tipo de pacientes que él tiene. Él atiende pacientes neuróticos, está atendiendo pacientes que, bueno, el sentirse vivos es un hecho. El paciente neurótico se siente vivo. El problema de la neurosis es otro, es el de los contenidos psíquicos, digamos. No es el de la existencia misma de la psique. Entonces, volviendo a un poco a ordenar el tema, si tomamos por ejemplo, desde las angustias de aniquilamiento que escribe Winnicott tan claramente, y que para mi gusto están muy relacionadas con el trema psicótico del esquizofrénico. ¿El trema? ¿A qué te refieres con trema? El trema, bueno, en psiquiatría existe el concepto de trema, no sé si has visto pacientes en trema esquizofrénico, que es el primer brote. Es Ah, cuando el paciente está en ese primer brote y siente la desrealización, la despersonalización, el desmoronamiento del mundo, y todavía no logra organizar una defensa, una identidad psicótica. Por ejemplo, soy Napoleón. Esto es lo que ocurre previo, es lo que está es lo que ocurre previo a la emergencia de las defensas, por ejemplo, de una identidad delirante. ok, no me la conocía esa palabra, gracias. Bueno, en Chile se ocupa en los hospitales, digamos, a mí me tocó atenderla en la época que estuve en los hospitales psiquiátricos, Ok. haciendo la práctica y todo ese tipo de... Mm. Entonces, la despersonalización, voy a centrarme un poco en la despersonalización porque es muy interesante, porque justamente la idea de despersonalización habla de la pérdida de una relación de la psique con el cuerpo. Y por lo tanto está apuntando a algo desde la clínica, desde el elemento clínico central, cómo la psique y el cuerpo están imbrincados. Pero es una relación, no es algo dado. Algo que pareciera que Freud en algún minuto no toma en cuenta, pero sí antes de morir en Londres, en el año 38, en unas notas que él tenía escritas, digamos, y que fueron publicadas en el año 41, él señala y dice, la psique es extensa, pero nada sabe de ello. O sea, la psique es material, extensa, lo está señalando Freud en relación a la res cogitans y la res extensa de Descartes. Entonces, él está diciendo, la psique es material. La psique es materia, es cuerpo, es extensión, pero no solo es mi cuerpo, sino que es extensión de los cuerpos y de la materia, de toda la materia. Entonces, tenemos un Freud que poco antes de morir señala y está señalando el alojamiento de la psique en la res extensa y estableciendo una identidad con ella. Entonces, pareciera ser que en los últimos días de Freud estaba bastante cercano a los conceptos que el mismo Ferenczi había trabajado y después a posteriori trabaja Winnicott y Margaret Little, digamos. Entonces, ¿cómo nos hacemos al trabajo clínico con este tipo de pacientes? Esa es la pregunta que tenemos detrás. Ahí quiero hablar un par de conceptos que para mi gusto son ejes centrales para poder entender este trabajo. Y quiero partir con Ferenczi. Ferenczi,
cuando tiene como, desde esta perspectiva, a mi gusto, tiene un aporte central conceptual, que es cuando él define en el modelo del desarrollo, va a hablar de la fase introyectiva. Y cuando define la fase introyectiva, él describe la personalidad del bebé al nacer sin un yo. Al igual que Winnicott y al igual que Margaret Mead. Y al igual que algunas partes de la obra de Freud. Y la naturaleza de la personalidad, dado que no hay una organización yoica, es una tendencia a la dispersión y a la dilución en el universo. Se diluye. Tiende a, no puede tener cohesión, ningún tipo de cohesión psíquica, porque justamente no hay una organización psíquica que realice eso que llamamos yo. No hay un yo que integre las experiencias. Entonces, en esa tendencia a la dilución de la personalidad, que también podríamos pensar que es bastante cercano a la idea de entropía. ¿Por qué? Porque él dice, el bebé al nacer está más cerca de morir que de vivir. Y es el ambiente, al ofrecer su organización, que genera una organización, permite que el bebé pueda desarrollar una organización psíquica que lo saque de la muerte. Entonces, de alguna manera, es el ambiente y la madre la que van a proteger de ese territorio, justamente, de aniquilamiento. ¿Te fijas? Exactamente, perdone, exactamente esto viene a relación, ¿no? Uno que no solamente que hemos trabajado, porque yo también trabajé un buen tiempo en una clínica psiquiátrica, ¿no? Y que además me encantó trabajar en una clínica psiquiátrica, ¿no? Me encanta trabajar en una clínica psiquiátrica. Ahorita me llevaste a pensar en eso de cuando uno es madre, ¿no? O es padre. Entonces estás pendiente si tu bebé respira, si no se ha muerto, ¿no? Por esto que estás diciendo. O sea, uno sin saberlo, ¿no? O sea, uno literal, persona, ¿no? Madre, padre, que acaba de tener un bebé, que no tiene idea de lo que es la psicología o el psicoanálisis, está con la manita le pone el dedo para ver si sigue respirando. ¿Y cómo está? Y si necesita, y si tiene frío, y si tiene calor, porque cada uno de esos gestos, si tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, para el bebé son desgarradores si es que no están cubiertos por el abrazo amoroso de la madre o el padre, de los cuidadores. Ahora, ¿y por qué digo abrazo amoroso? Porque justamente Ferenczi va a hablar de abrazo psíquico y físico. Así es. Entonces, ese abrazo físico y psíquico que los cuidadores hacen, que la madre hace del bebé, vamos a hablar de madre para entender la función materna, ¿ya? Porque entendemos de que si lo ejerce el padre, o lo ejerce la abuela, lo ejerce el abuelo, lo ejerce la tía, lo importante es que esa función esté. Para no mantenernos dentro de rangos como tan patriarcales, por así decirlo. Así es. Estamos hablando de la función. Entonces, dicho abrazo psíquico y físico, como lo plantea Ferenczi, justamente a raíz de esta res extensa que es la psique, va a establecer un territorio, Winnicott, o sea, Ferenczi va a definir un territorio donde el contacto de la personalidad del bebé que tiende a esa dilución con el abrazo psíquico de la madre, ese territorio de contacto va a ser crucial y fundante en Ferenczi. Ese es un punto donde materialmente el contacto psíquico y emocional y material van a ocurrir dos fenómenos básicos. Es más complejo que dos fenómenos, pero yo quiero rescatar dos que trae Ferenczi. Primero, es un territorio de identificación primaria. Y como territorio de identificación primaria, es un territorio, como señala Freud, que es base de la construcción del yo. O sea, justamente a partir de ese abrazo psíquico
el bebé, y de esa experiencia en ese abrazo psíquico, el bebé va a poder ir construyendo, recogiendo esos pequeños trozos de experiencia y de vivencias en ese abrazo psíquico materno, donde va a ir a partir de eso construir un yo posteriormente. Pero también Ferenczi dice, respecto de la identificación primaria, que ahí se van a establecer lazos imperecederos entre el sujeto y el otro. Y esos lazos, y que uno lo tiene muy claramente, digamos, el olor, digamos, de la madre de uno, de algún recuerdo, de un abrigo, si uno la ha perdido, digamos, nos trae la vida, digamos, y la experiencia, y nos trae un trocito del alma al cuerpo, como decimos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, son lazos imperecederos. Ahora, lazos imperecederos, por supuesto, es investidura. Ahí nace la investidura, está diciendo Ferenczi. Entonces tenemos identificación primaria en ese territorio. Además, en ese territorio de contacto está ocurriendo también es la posibilidad de investir el mundo. Y esto va a ser muy importante para la clínica desde Winnicott. Y otro territorio que es muy importante, otro señalamiento que hace Ferenczi, que es muy, muy importante, y que es un concepto de Ferenczi, pero que no fue reconocido como tal por Hannah Siegel, y tiene otro uso, pero el concepto es el mismo, que es el de ecuación simbólica. Este territorio de contacto, a partir justamente de la identificación primaria, va a ocurrir en ese territorio una ecuación simbólica. O sea, se construye una ecuación de símbolo, una igualdad, una identidad entre, por ejemplo, la boca del bebé y el pecho materno, por ejemplo, como posibilidad. Entendemos desde los modelos más clásicos, kleinianos, digamos, como lo trae Hannah Siegel, digamos, el concepto de ecuación simbólica, sin reconocer la autoría de Ferenczi, lamentablemente. Hannah Siegel lo va a plantear justamente cuando estamos en presencia de una ecuación simbólica en la clínica, estamos en presencia de algo que se ha destruido y que ha sido degradado. O sea, es un símbolo degradado en Hannah Siegel. Ferenczi, cuando plantea la ecuación simbólica y por el lugar en que lo está poniendo en los minutos iniciales de la vida, la ecuación simbólica es posibilidad de simbolizar. Es el primer paso, es el primer prolegómeno de llegar a simbolizar, y por lo tanto de la creatividad y del pensamiento y de la posibilidad de elaboración psíquica. Y que para los que nos van siguiendo y que van entendiendo esta, digamos, esta apertura para salir más allá de la frontera, ¿no? Para poder entrar a esto que tiene que ver con Ferenczi, con Winnicott, con Giroux, ¿no? Es el desarrollo de ir comprendiendo que a mí digo, yo también soy muy winnicottiana, ya te lo había comentado, ¿no? Y que confío y creo plenamente en el trabajo de Winnicott y sobre todo también de Ferenczi, y que precisamente tiene que ver con, ya desde cómo lo va narrando Rodrigo, ¿no? O sea, el hecho de que, y como lo va definiendo, pues la lectura con Winnicott y la lectura con Ferenczi y la lectura con esta Little y muchos otros que hay, ¿no? Balin también, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de cómo se va construyendo un yo, ¿no? O sea, cómo se va construyendo, o sea, porque para Melanie Klein, pues ya trae un yo, ¿no? El bebé ya tiene un yo. O sea, para Melanie ya tienen un yo. Pero resulta que Winnicott se separa de Melanie, ¿no? Y él empieza a decir que no es así, ¿no? Que él se va construyendo, como lo va diciendo Rodrigo, se va construyendo desde que la madre lo abraza, la madre lo toma, la madre lo tienta, él huele a la madre, él encuentra el pecho de la madre y la madre le permite que encuentre su cuerpo,
¿no? Que la toque, que la sienta, y él se va sintiendo vivo. Si no hay eso, viene la angustia de aniquilamiento. Exactamente. Ese es el quiebre de la continuidad de la existencia Ese. que plantea Winnicott. Ahora, tal cual tú lo estás describiendo, y describiste creo que de una manera bastante más literaria, digamos, que la que hice yo, mi pensamiento es más imbrincado, quizás más conceptual, y te agradezco mucho porque aterrizas esto para mí y de buena manera. Entonces, yo creo que tú misma muestras de una manera tan precisa cómo en ese abrazo psíquico, o sea, en este encuentro de este cuerpo materno con este cuerpo del infante, es justamente ese territorio que está más allá del ombligo del sueño, que está detrás del ombligo, los cuerpos. Exacto. Entonces, ahí Ferenczi, a mi juicio, asienta las bases conceptuales sólidas que permiten el trabajo clínico con pacientes graves, con angustias psicóticas, con angustia del orden del aniquilamiento, eh, a partir justamente, y como trabajo clínico psicoanalítico, justamente a partir de señalar que el cuerpo, o señalar el cuerpo como origen de lo simbólico, del cuerpo en el contacto con el cuerpo del otro, es origen de lo simbólico, es origen de la investidura, es origen de la relación objetal posterior. Y que ahí te voy a detener nuevamente, perdón, ¿no? Dale, todo lo que quieras. ¿No? Cuando, porque hace poco yo hice un programa que precisamente hablé de Ferenczi, ¿no? Y lo hice porque tuve un invitado que no pudo asistir, entonces pues lo hice yo, ¿no? Entonces, debes de saber muy bien que yo tenía un pleito Pues gigante. con Ferenczi, ¿no? Sí, sí. Y él Jung decía era el que, hijo predilecto de Freud. ajá, sí, ¿no? Hasta que llegó Ferenczi. Exacto, y entonces lo tildó de psicótico, porque él cómo se le ocurrió abrazar, ¿no? O sea, ahí es donde se sale del más allá del ombligo del sueño, ¿no? O sea, Ferenczi nos enseña y dice desde los 40 y 30 del siglo pasado que había que abrazar, como Winnicott, lo acabamos de describir. O sea, en el abrazo yo te describo y yo te contengo y yo te sostengo, y así no hay caída, porque decías tú, es que no es de salir del territorio de lo simbólico, digamos. del territorio de lo simbólico y te vayas a ir al vacío, ¿no? Sino es precisamente el encuentro con esta parte para que tú te sostén, ¿no? Es el que te va a permitir pasar, como dijiste tú. Ahí es donde se encuentra más allá del ombligo del sueño. Claro, y que llevado a la clínica cotidiana, digamos, del consultorio mío, tuyo, bueno, tú trabajas con arte, digamos, yo no trabajo con arte en la consulta. No, yo no trabajo con arte, No, ¿eh? no, 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 perfecto, perdón, yo pensé que trabajabas con arte. Entonces, pero en la clínica cotidiana, eso tiene, el cuerpo del analista está presente en todos los elementos del encuadre del analista. Y quiero entender por el encuadre del analista la hora en que nos encontramos, la consulta física donde nos encontramos, si hay una planta o no hay una planta, la luz, la temperatura, el diván, si es que se usa diván, el sillón, el cojín, la presencia del tecito, del cafecito. En mi consultorio, la cafetera es el elemento más importante del consultorio, siempre digo yo. Tengo una cafetera automática y los pacientes aman ese olor a café al entrar, café de grano. Muchos se preparan su cafecito ellos mismos. Yo les enseño a usar como automática, yo les enseño a utilizar la cafetera.
es parte de, todo eso es cuerpo, también esas son extensiones de la materialidad del analista. La materialidad del analista no termina en el cuerpo del analista, termina donde termina la vida del analista. Y eso es la propia casa, el estacionamiento, es todo lo que uno ofrece donde el paciente se relaciona con uno. Desde la llamada telefónica, el WhatsApp, si uno usa WhatsApp, todo eso. Antiguamente uno usaba esos teléfonos con grabación. eh, Todo eso constituye esa materialidad que ofrecemos los analistas a nuestros pacientes y que son claves. Y para más de algún paciente, el aroma a café fue brutalmente relevante para el sostén, porque les recordaba escenas infantiles, preciadas, abrazadas, de comprensión o de acompañamiento de algún familiar, de una abuela o de un abuelo, que ellos tomaban café mientras él, no sé, él o ella podía arroparse con este abuelo o esta abuela. Entonces, toda la materialidad, la luz, la lámpara, el cielo que uno ofrece de la consulta, si son pacientes en diván, los cielos son muy importantes. Había un paciente que yo tengo en mi consultorio, no tiene techo artificial, digamos, o sea, está el cemento, está como sin ese techo falso que se ocupa en las oficinas, mucho en Chile. Yo lo retiré completo y dejé todas las cañerías y todo lo que es del aire acondicionado a la vista. ¿En serio? Sí, sí, está todo a la vista. La Ah, iluminación, los cables, el entubado de cables, está todo a la vista. Ganaba, oh, porque si uno gana 30 centímetros de techo, digamos, y para mí es muy importante eso, tener más espacio. Entonces, claro. en mi aire acondicionado produce un pequeño ruido de golpeteo en el metal, a veces. Así pequeñito, así, tac, 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 tac. Y había un paciente que estaba muy perturbado por ese ruido. Y me dice, pero ¿por qué no lo arreglas? Si es tan simple de ponerle una gomita y que se acabe ese golpecito metálico. Y yo le dije, es que no lo arreglo por una razón personal. Entonces el paciente me pregunta, y yo se lo digo, como parte de mi materialidad histórica, digamos. Claro, claro. Entonces yo le dije, mira, ese tac, 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 nosotros vivimos en Santiago, una ciudad bastante semidesértica. Le dije, me recuerda a la vida en el sur, en los techos, en las lluvias abundantes del sur, donde el agua golpea esos techos de zinc metálicos, digamos. Y entonces el paciente me miró y me dijo, no lo arregles, Uh, no lo arregles. hizo empatía contigo. O sea, claro, fue un punto de contacto, pero además le permitió a él salir de esa posición quisquillosa. Y muy narcisista, ¿no? Para Ujú, entender al otro. el narcisismo de las pequeñas diferencias, como decía Freud. Ajá. Entonces, cuando yo le ofrezco en esa materialidad de ese golpeteo una posibilidad de una experiencia emocional mía, que ni siquiera es recuerdo infantil, es un placer hasta el día de hoy, es un recuerdo presente para mí. Yo añoro la lluvia así abundante, digamos, que no tenemos en Santiago y cada vez tenemos menos. Lo añoro y bueno, en el sur de Chile tenemos esas casas antiguas con techos de zinc, que ese golpe, ese golpear en el techo metálico es tan característico de algunas zonas del sur, entonces, de Chile. Entonces, el paciente ahí hizo contacto conmigo. Pero claro, yo le ofrecí también mi materialidad concreta, un trozo de ruido metálico, una extensión de mi cuerpo, pero también una extensión de mi emocionalidad en ese cuerpo, digamos, Claro, que en además, ese golpeteo. ¿no? Que aquí yo desde como lo estudio acá, ¿no? En el Ujú. país y lo he estudiado, o sea, te ofrezco parte de mí, ¿no? Para que tú
como la madre, ¿no? O sea, Sí, abrazo es abrazo. ¿no? O sea, te ofrezco lo que soy como soy para que Ujú, veas que estoy viva, ¿no? Estoy vivo, ¿no? ujú, Que también pienso, siento y, no, y estoy aquí contigo. ujú. Exactamente, es presencia. Exacto, Entonces, exacto. esta idea del cuerpo que plantea Ferenczi, del cuerpo como origen, en el contacto de los cuerpos, es fuente y origen de lo simbólico, del yo y de las investiduras y por lo tanto de las futuras relaciones de objetos, es central para poder entender e iluminar este territorio que está justamente más allá de lo simbólico y más allá de la interpretación por la palabra, digamos, ¿no? Eh, y por lo tanto va a ser central a mi juicio en la propuesta clínica de Winnicott y de Margaret Little. eh, en estos pacientes que están con angustia de aniquilamiento, que es como resultado del quiebre de la continuidad de la existencia. Eh, entonces, de algún modo, esto permite, si tomamos la conceptualización de las angustias psicóticas como las plantea Winnicott, como las trae Ferenczi, pero también esta materialidad que nos trae Ferenczi, digamos, de los cuerpos en la constitución psíquica, eh, nos va definiendo una forma de trabajo clínico que para mi gusto Winnicott define muy bien cuando habla de sostenimiento. Yo sé que se ha traducido como sostén, pero nosotros las obras completas hemos decidido traducirlo como sostenimiento, como algo que está en proceso, como algo que siempre está en movimiento, como algo inacabado. La idea de sostén es acotado, es definido, es el sostén. El sostenimiento es un proceso. Entonces hemos decidido, holding, no traducirlo como sostén, hemos decidido traducirlo en las obras completas como sostenimiento. Entonces, justamente Winnicott está haciendo un aporte a la clínica con pacientes limítrofes graves y psicóticos a partir de justamente de la idea de sostenimiento de las angustias de aniquilamiento. Ahí, justamente los pacientes, para quienes quieren leer les sugiero leer el caso de Margaret Little, digamos, el libro de ella se llama El relato de mi análisis con Winnicott, y está publicado en Argentina por Lugar Editorial. Es este, se los recomiendo ampliamente. También está la versión en inglés, digamos, que se las recomiendo más todavía, digamos, y son ansiedades psicóticas, digamos, y contención. Eh, Margaret Little, digamos, que relata su análisis ahí con Winnicott, justamente muestra cómo ella tiene quebradas las posibilidades de sostener la continuidad de su propia existencia, ya que no se reconoce en su propia existencia. Ella se define como una no persona en el análisis, hasta ese minuto. Es a partir del trabajo con Winnicott que ella logra poder plantearse como alguien, como una persona, como alguien que existe, un existente. Si está amenazada la existencia psíquica, es imposible que haya un existente. No hay posibilidad alguna. Y esa es fuente de sufrimiento permanente en estos pacientes. Entonces, a partir de la angustia en el elegimiento, Margaret Little también describe cómo estos pacientes, y en su propio análisis con Winnicott, describe cómo busca alojar su transferencia psicótica en la contratransferencia del analista, en este caso de Winnicott. Y contratransferencia tenemos que entenderla como justamente como todo este territorio de experiencia emocional, material y corporal. Y que incluye, el cuerpo del analista no termina aquí, no termina en mi piel, el cuerpo del analista termina hasta donde yo he intervenido en la última parte de mi consultorio, digamos. El café, la luz, la ambientación, el diseño, qué cuadros tengo, qué cuadros no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde se empiezan a articular
tanto las propuestas de Ferenczi, como las propuestas de Winnicott, como las propuestas de Little, sobre la idea del trabajo de transferencia delusional. La idea de transferencia delusional es una idea de Margaret Little, es un concepto de Margaret Little, no estaba siendo planteado hasta que lo planteó Margaret Little. Hasta ese minuto eran pacientes psicóticos que no hacían transferencia. Entonces, ella justamente está planteando la idea de una transferencia psicótica. O sea, es posible hacer una transferencia desde la psicosis. Y eso es lo que está trayendo. Y por lo tanto, si hay posibilidad, si hay transferencia, hay posibilidad de trabajo analítico. Claro, hay vida. Hay vida, hay Exacto. respiración, hay Sí. búsqueda. Es que la transferencia quiere decir que es, claro, podemos decir relación objetal y todo eso, pero podemos decirlo en simple, es que hay esperanza y hay búsqueda de el otro. Exacto. Exacto. Si yo me transferencio, si yo establezco una relación transferencial, aunque sea desde la psicosis, y si es desde la psicosis, desesperadamente y por lo tanto psicóticamente estoy buscando un contacto con el otro. Y eso es lo que trae Margaret Little en su libro, digamos, que tradujimos, que lo voy a mostrar también, disculpen, venía lejos, que que tradujimos en el 2017, Uh-huh. y que está en México disponible por si acaso, a través de Tinta Roja. Uh-huh. Entonces, se empiezan a entrelazar en un concepto winnicottiano muy central, que es el de la idea de que la transferencia delusional es una regresión a la dependencia. Así es. Ahora, tenemos claro que el concepto de regresión viene de Freud, y viene de Freud, en Freud está señalado en dos dimensiones. Uno, que la regresión es básicamente una regresión formal del yo. Freud la define así, como desde las funciones superiores uno regresiona hasta el proceso primario, por ejemplo. Y también la segunda dimensión en que Freud señala la regresión es regresión de las zonas erógenas, digamos, desde lo genital a lo oral, a lo anal, qué sé yo. Y que las consecuencias de esa regresión zonal es lo que ocurre con el superior. El superior se va tiñendo del carácter anal o del carácter oral, y de ahí la relación con el yo. Entonces, para Freud el concepto de regresión es relevante y es muy importante, pero para Winnicott pasa a ser un elemento de trabajo clínico, pasa a ser un elemento técnico, porque para Winnicott va a agregar una tercera dimensión de la regresión a la freudiana, y es que él va a señalar que sobre todo, y a él le va a interesar entender la regresión como una regresión a la dependencia. Lo mismo que entendemos como lo que estábamos diciendo recién, o sea, la esperanza de poder relacionarme con otro. Si algo le tiene mucho temor el paciente fronterizo, el paciente limítrofe, el paciente de esto que tú hablas, de este aniquilado, ¿no? Uh-huh. A lo que le tiene mucho miedo es a la constancia objetal, ¿no? A ese sentir que tú estás y que estás presente, o sea, dejar de ser zombie para pasar a ser un vivo, Uh-huh. o sea, de estar despersonalizada, de no ser persona, de saber que existo, pero que no me siento, Uh-huh. que no me escucho, que no sé quién soy, que Uh-huh. sé que camino por la vida, Uh-huh. pues vas pasando todo un proceso para llegar a esa constancia, ¿cómo es? Sí. Esa continuidad de la existencia. A esa continuidad de la existencia, ¿no? A ese contacto con el otro, Uh-huh. ¿no? Sí, es que lo que pasa que primero, yo creo que hay varios elementos que me gustaría poder mostrar. Y es que justamente
cuando hay una regresión a ver, el paciente llega, como tú A la dices, dependencia, perdón. ujú, Si algo, por ejemplo, a mí mucho me dicen luego los pacientes, ¿no? Es que no quiero depender de ti, ¿no? es que Es que, justamente en ese ¿eh? no, es cuando te dicen no quiero depender de ti, es que justamente están mostrando su defensa. Exacto. Y una defensa que es relativa a que la existe, en el caso de pacientes, estamos hablando de pacientes limítrofes y de pacientes psicóticos, ¿no? Si estamos con un paciente neurótico, Que ya no es hay. otro tema, que por ahí uno encuentra, por ahí uno encuentra, por ahí llegan, Ay, digamos. pues yo no los he encontrado ya, ¿eh? O sea, Mira, yo prefiero trabajar con pacientes limítrofes, yo pues sí prefiero, yo también, ¿eh? a mí me va muy bien, porque el paciente, ojo, el paciente neurótico es un paciente Mm. que, como digo, yo está orgulloso de ser neurótico. Y yo también estoy orgulloso de ser neurótico en los minutos que lo logro ser. Yo Porque, también, gracias a Dios ya soy un poco más neurótica. claro, porque ser neurótico es poder proteger, es poder estar fuera de la psicosis. Entonces, ¿cómo no va a estar orgulloso? Entonces, Pues, el paciente neurótico, o cuando uno es paciente como neurótico, uno, por supuesto que va a defender el territorio de la organización psíquica propia. Y uno no solo la va a defender, uno va a resistir. Entonces, las resistencias en el neurótico se entienden, o por lo menos yo las entiendo desde ese lugar. Uf, zafé de la esquizofrenia, digámoslo así, digamos. O sea, hay motivos para estar orgullosos. Ahora, claro, ese orgullo también te va anquilosando. Eso ya es otro tema, digamos, pero son los problemas del éxito, digamos, de la salud psíquica. Eh, y ese es otro territorio que tendríamos que hablar en otra ocasión, digamos. Pero en los pacientes, digamos, que estamos conversando, los pacientes que realizan transferencias delusionales, digamos, que tienen angustias de aniquilamiento, esa negativa a depender no es caprichosa, es una negativa a depender, dado que ellos, la angustia de aniquilamiento es señal de que el ambiente no los logró sostener. Y al no lograr el sostenimiento y por lo tanto protegerlos de la amenaza de la angustia de muerte, eh, al no poder protegerlos, el paciente tiene razones de sobra para no querer depender. claro, porque si no me desilusionas, ¿no? Es que ojalá fuera desilusión, porque la desilusión pertenece al territorio de los neuróticos, si tú lo No, piensas. bueno, sí, nos vamos a Me, Winnicott, ¿no? Pero, claro, me derrumbo. sí, sí, me destruyes, ¿no? O sea, me destruyo. Prefiero no depender porque si dependo, empiezo a pensar, a sentir, a Y además, sufrir, y, algo y, que me duela. y por de pronto el pánico de sentirse en manos de alguien, literalmente. Y eso es Sí, un pánico, y es un pánico, a ver, Winnicott lo va a decir desde otro ángulo. Winnicott habla del sentimiento de confianza, pero él dice el sentimiento de confianza es un sentimiento que surge a partir de la confiabilidad del otro. O sea, es un sentimiento que se construye por la experiencia. claro. Entonces, si no es desde la experiencia y el paciente a mí no me conoce, no le puedo pedir que dependa. Y que menos que confíe, porque pues, Y ni menos sabe que quién soy. confíe. Entonces, desde ahí se entiende una Ujú. resistencia y que me parece fantástica. Y me parece que además que cada paso que uno va dando en el proceso analítico o que uno va acompañando al paciente que dé el proceso analítico, va a pasar por ese mismo territorio. O sea, aún el paciente, si todo va bien, uno ha logrado establecer una cierta confiabilidad de uno con el paciente y el paciente ha podido, si todo va bien, ir desplegando su persona, sus afectos, sus dolores, ir integrándolo y probablemente en algún minuto va a venir otro paso en ese proceso y en ese nuevo paso, bueno, de nuevo no voy a ser confiable. No en el sentido de que yo mismo no sea confiable, sino que no hay experiencia de confiabilidad del analista en ese territorio particular. Eh, por eso, por eso es que la terapia
Ujú, psicoanalítica o el psicoanálisis, porque para mí el psicoanálisis sí es una terapia, ujú. ¿no? No, por supuesto, Freud lo plantea así. Sí, no, sí, Cuando sí, o sea, Freud cuando habla del tratamiento habla de terapia. Y cuando habla de la teoría, de la metapsicología, habla de psicoanálisis. entonces, ay, me perdí. Ya, a ver si ahorita regreso y sí, Ujú. te digo que te iba a decir. Me fui, me fui, me fui, me No, fui. no, no te preocupes, sigo yo entonces. Ajá. Tomo la posta. Entonces, Winnicott entonces va a estar agregando, para volver a tomar el hilo, va a agregar esta idea de la regresión a la dependencia a estos dos modos de regresión freudiana. Va a agregar la regresión a la dependencia, pero la regresión a la dependencia es regresión a un vínculo Eso, a un vínculo. y por lo tanto a la posibilidad de investir. Exacto. Que Entonces, investir, perdón, ujú, investir para los que no saben, investir es el, el existes, ¿no? ujú. El estás, el abrazo, pues, digamos, Ujú. ¿no? Eso es el investir. Claro, pero si uno lo toma desde la Para mí, definición más freudiana, es bonito pensarlo así también, porque la investidura en Freud es, es esa energía que recorre el aparato mental, la mente y la psique, y que va encendiendo y iluminando las representaciones y el mundo interno, ¿no es cierto? Pero, así es, eso me encanta. pero además es un afecto. Freud lo Es, plantea como afecto. Entonces, la investidura es poner en juego, es poner todo lo que de alguna manera, cuando estos pacientes llegan, que se sienten ni vivos ni muertos, que se active la investidura, que se dé esa posibilidad, que se abra esa posibilidad por la presencia del analista, por la posibilidad que el analista ha demostrado de cierta confianza y de sostener la experiencia del paciente. Eh, a partir de esa presencia del analista, claro, el paciente puede volver a hacer contacto emocional y a permitir que la investidura circule por él y el afecto circule por él. Y por lo tanto dejar de sentirse ni vivo ni muerto o zombie o en fin. es lo que te iba a decir, Ujú, ya me acordé. ujú, Es que también por eso, ¿no? Este miedo que dicen, ¿no? Es que tengo miedo a la dependencia y me han dicho que el psicoanálisis dura años y años y años, ¿no? ujú, Como decía Freud, ¿cuándo se termina un análisis, ¿no? Que ya ves que tiene un escrito. Pues por eso no es que tenga años y años y años, sino que es un proceso, ujú, ¿no? Es un proceso de ir reconstruyéndonos cuando hemos sido totalmente aniquilados, ¿no? ujú, Sea, o sea, para llegar a ser neurótica, ¿no? Que hoy me digo, como lo ujú, dice Rodrigo, pues hay que pasar por un proceso de reconstrucción y de investidura, ¿no? ujú, ujú, Para, pero lleva tiempo. O sea, no es esas terapias de que en dos patadas ya sales vivo, esas terapias que hoy mm, hay de todas y no sé allá en Chile, pero aquí en ujú. mi país hay de todo, ¿no? Entonces, uh -huh, Es que requiere espacio y requiere tiempo. El exacto. psicoanálisis, si lo miramos desde esto mismo que estamos desarrollando hoy día, la presencia, la corporalidad, lo que está más allá de lo simbólico, más allá de la res cogitans, o sea, más allá del pensar, es justamente todo eso territorio, es un despliegue de espacio-tiempo, es un despliegue de vida. No es solo un trabajo o un tratamiento que ocurra en el orden de lo informático, por así decirlo, de la información o de la cognición, sino que ocurre en el orden, y por eso el psicoanálisis está muy lejano del cogito cartesiano, porque Descartes cuando dice cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, desde este territorio no estamos hablando.
existo. Y existo porque soy abrazado, existo porque existo. Como dice mismo Winnicott, digamos, en su libro, ay, olvidé el nombre en este minuto, Los bebés y sus madres, señala, no existe la posibilidad de una existencia humana si no es en brazos de un otro, de una madre. Entonces, primero es, y por eso que Winnicott plantea que la unidad básica de la vida es esa unidad madre-bebé, no es la célula, no es el pensamiento, es la unidad madre-bebé. Ahí nace todo, en esa unidad, en ese abrazo. Ahora, ese abrazo ocurre en el tiempo, en una materialidad, en un espacio, y por eso que el psicoanálisis toma tiempo. No es porque sea lento, sino porque la vida tiene que ir al ritmo de la vida, no puede ir a otro ritmo. Otro ritmo es el que nos tiene capturado, digamos, desde los narcisismos, desde las decisiones del cuerpo y desde los territorios en los cuales la patología de los modos de producción capitalista nos tienen absolutamente atrapados, digamos. El otro día tenía un conversatorio con el director de Greenpeace en Chile y Sí. en ese conversatorio Matías Azun señalaba que, bueno, mensualmente nos estamos comiendo, tenemos en nuestro intestino mensualmente una tarjeta de plástico de crédito en el estómago. Mensualmente comemos una tarjeta de crédito. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos encuentra en nuestro intestino, los investigadores. Ahora, curiosamente, y él dijo entonces, el consumo me consume. Encontré muy buena la frase, digamos. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, es curioso, es exactamente el gramaje de una tarjeta de crédito. Eso es lo que tenemos en el estómago de plástico al mes. Entonces, volviendo un poco al espacio que nos convoca hoy día tú, Odette, la investidura y esta posibilidad de la regresión a la dependencia implica una regresión al otro, con el otro y de alguna manera en el otro, con un paciente limítrofe. En el otro, en el mundo, se refiere al mundo afectivo del otro. No es en la vida del otro, pero sí es en el espacio afectivo que uno ofrece. Y que ya para ir concluyendo, ¿no? A mí me gusta esta idea de pensar que esto de lo que has ido charlando el día de hoy, la conversación que hemos tenido, es este ir al encuentro con uno mismo, ¿no? Es un espacio precisamente de tiempo, de espacio, de tiempo y de espacio, ¿no? Y de construir, por eso a mí me gusta trabajar con el limítrofe, porque con el limítrofe, el paciente limítrofe, ¿sabes? No sé si a ti te pase, pero a mí lo que me hace sentir el limítrofe es que es un reto, pues. A mí me gustan los retos, ¿no? Es un reto porque es un reto, porque es difícil, ¿no? Pasa que sí, lo entiendo, pero a mí me ocurre que no lo encuentro difícil el trabajo ahí. A mí me ocurre que el trabajo ahí me fluye porque desde este ángulo, digamos, he logrado tranquilamente estar presente. A eso voy, o sea, de lo difícil que es el paciente, porque es difícil, porque no es fácil, un paciente fronterizo, no la tienes fácil con él, ¿no? Ni con ella, o sea, es un paciente que te va, ya lo veíamos la vez pasada que hablábamos de la agresión, ¿te acuerdas? Sí. Es un paciente que te va a estar golpeteando, para ver si tú resistes, si estás presente, si estás vivo, ¿no? Entonces, ese es el paciente que me gusta trabajar porque me hace sentir viva.
porque me Exactamente, hace porque sentir, apela a la vida de uno. ¿no? O sea, porque me hace sentir presente, porque me haces pensar, porque me haces estar, porque me haces imaginar como mis cuadros, ¿no? Porque me Ujú, llevas a la imaginación, ¿no? ujú, Me llevas a esa parte desde bio, ¿no? Desde ese tercer otro, desde ese ujú, tercer analítico, ¿no? O sea, me sacas, ¿no? Y me ujú, hace construir un mundo y me llevas a imaginar y entonces eso es lo que me gusta del paciente. ujú. Entonces, porque justamente dentro de lo que tú estás trayendo, y eso, como también tú dices, como para ir cerrando, eh, es tremendamente relevante como tarea de los analistas y del análisis y del psicoanálisis, que más genérico, poder empezar a pensar, digamos, y a modelar, digamos, generar modelos teóricos respecto de lo que es la presencia en el psicoanálisis. Estamos acostumbrados a un psicoanálisis, a un modelo psicoanalítico de la constitución psíquica a partir de la ausencia. Uy, es que es, En Lacan la palabra mata, en Freud, digamos, lo relevante para Freud es el mundo de representaciones y de huellas némicas, no el objeto concreto. En Melanie Klein tenemos la posición depresiva y por lo tanto el duelo. En Freud también, a partir de duelo y melancolía, el duelo, la pérdida del objeto y del desarrollo psíquico a partir de la pérdida, de la ausencia. En Bion, si bien es cierto, es sumamente relevante la madre como continente, ¿no? Eh, también es muy relevante la madre como continente justamente por la ausencia de la madre, paradójicamente por la ausencia de la madre, o sea, por esa madre que frustra. Bion dice, el objeto frustrante es vivido internamente como un objeto persecutorio, no como un objeto que frustra. El objeto ausente es un objeto persecutorio y de ahí se gatilla todo el modelo psíquico de Bion y del mundo kleiniano. Entonces, no estamos acostumbrados dentro del psicoanálisis a pensar metapsicológicamente y por lo tanto a construir modelos clínicos de lo presente y de la presencia en tanto lo actual, o sea, en tanto como lo que está ocurriendo, porque estamos también acostumbrados a un psicoanálisis del recuerdo, digamos, de eso que ocurrió en algún minuto cuando éramos niños, que sigue siendo sumamente relevante. Pero si vamos a hablar de investidura y que el analista se ofrece como un sujeto o como objeto de investidura, más bien dicho, a partir de la propia presencia, entonces nos toca pensar la idea de la presencia en cuanto a presencia física, presencia material, presencia afectiva, pero también en tanto cuanto lo actual. Y eso es una investigación pendiente que tenemos ahí que hacer. es algo a lo que el sujeto le tiene mucho miedo. Uh -huh. Volvemos a eso, ¿no? Sí. Por eso yo lo voy concluyendo en esto de que el sujeto del siglo XXI, Uh ¿no? -huh. De esta era postmoderna, desde Lipovetsky, no sé si lo Uh has -huh. leído, ¿no? Uh -huh. Desde parte del consumismo, Uh -huh. de este dejar de existir porque soy algo que no soy, porque soy Uh-huh. coche, soy tarjeta, soy un carro, soy un abrigo, soy, ¿no? Pero Uh-huh. no soy quien vive. Uh-huh. Por ejemplo, Lipovetsky habla del psique zombie, ¿no? Mm. Ahorita me llevaste a recordar eso, ¿no? Mm. Del que no existe, ¿no? Del que se Mm. siente muerto. Y todo esto es porque de ahí venimos, de todo Mm. eso, ¿no? Uh-huh. De un siglo XX que empezó a consumir, 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 porque, porque llegó la globalización y muchas cosas, ¿no? Entonces, somos sujetos que hemos vivido con un mundo muy vacío, que es de Mm. lo que habla también Lipovetsky, la era del vacío, ¿no? Uh-huh. Eh, o Gutenberg también, no sé, Uh-huh.
¿no? O sea, son tantos que han hablado del vacío, y el mismo Winnicott habla del vacío, ¿no? Fue uno de los que habló del vacío. Entonces, venimos de un vacío, y para podernos vaciar del vacío lleno, porque para Lipovetsky es el vacío lleno, Sí, ¿no? sí. Igual ¿no? que para Winnicott. Sí, ajá. Entonces, vacío secundario versus vacío primario. Exacto, entonces está lleno de todo y de nada. Entonces, para llegar a un vacío de vida, hay que vaciarnos. Hay que volcarnos, hay que ir confiando en que el otro, pero uno, como analista, tenemos un compromiso con nosotros. Y eso me quedó muy claro hace algunos años cuando estudié en una clínica, ¿no? Quedó muy claro cuando ese profesor dijo, es que el análisis de hoy, el análisis contemporáneo, que así me gusta denominarlo, ¿no? Que fue donde me encontré con Winnicott hace mucho tiempo, que así se le definió aquí en mi país, ¿no? Es el compromiso de que ya no es de que si el paciente está bien, no, es que el paciente viene a ver que nosotros estemos bien, ¿no? Saber que estoy en manos de alguien que está de acuerdo, por lo Exactamente, menos, ¿no? exactamente. De hecho, yo lo digo de una manera cuando hago mis clases. Señalo que la regresión o la dependencia, o la regresión a la dependencia, dependiendo si es el bebé o si estamos hablando de un adulto, un paciente, es particularmente, claro, a la madre, a la materialidad de la madre, a la materialidad del analista, pero sobre todo, a la salud mental de la madre, a la salud mental del analista. O sea, y que dicho en simple, la posibilidad de ser feliz del analista. Que lo sienta el paciente, ¿no? Que sepa que te voy a contar una anécdota que me sucedió hace Es que muchos años. el brillo de los ojos se ve. Así. Se ve. Lo El brillo de la notan. piel. El brillo de la piel. Tú vienes llegando de vacaciones. El tostado de tu piel, el tostado de la disposición, los rasgos de tu cara, revelan tu disfrute de vacaciones. Así. Sí, vengo. Entonces, eso es eso, ¿te fijas? Y tú que hablabas del vacío mientras estabas hablando, es tan simple, tú tienes unos cuadros, porque suena muy difícil, muy teórico, tan complejo de entender esto del vacío, pero no, es muy simple en realidad. Tú tienes unos cuadros que pintas tú ahí atrás, tú te enfrentas con la tela en blanco y cada vez te enfrentas con ese vacío. Y si tú llegas con una idea preconcebida llena, un vacío lleno tuyo, a pintar a esa tela en blanco, te vas a encontrar con una dificultad enorme, una inhibición de la creatividad feroz, y vas probablemente a terminar bastante amargada, digamos. Como cuando uno dice, ya, voy a escribir esto otro, y uno se sienta frente al papel, y no, lo que sale de la pluma no es lo mismo. Entonces, es poder arriesgarse a lo que sale del pincel en el contacto con la tela, a lo que sale de la pluma en el contacto con el papel en blanco. Ese es el vacío primario de la vida. Sí, eso, por eso decía yo, el arriesgarte a destruir, como aquella vez hablábamos, el lienzo blanco, desde el momento en el que haces la pincelada. Sí. Y tú decías de tu consultorio, yo en mi consultorio, ahorita no voy a mi consultorio, pero en mi consultorio, yo aquí en México hago unas veladas, así las definí, veladas de arte y psicoanálisis, ¿no? En una casa de cultura que tenía como un tipo teatro, ¿no? Entonces, compartíamos el espacio artistas y psicoanalistas, ¿no? Y hay un chavo que es psicólogo, más bien es psicólogo, ¿no? Y él es muy Dalí, su tesis se basó en Dalí, ¿no? Entonces,
hice una velada que se llamó el artista jugando con el psicoanalista, ¿no? Entonces, invité a artistas que pintan juguetes, ¿no? Hay artistas aquí, unas artistas que pintan los juguetes, como por ejemplo este caballito, que conseguí de madera para mi nieta, que es de cuando yo era niña, ¿no? Y lo acabo de encontrar, dije, ¡ay, lo encontré, ¿no? Entonces ella tiene una pintura de un caballito, por ejemplo, ¿no? Entonces a ella la invité, y luego a otro también que hace escultura tipo lúdica, y entonces este chavo hizo una participación para que el público interviniera de un proceso que hacía Dalí, ¿no? Del cadáver exquisito. No sé si conoces la obra de Dalí. ¿No? O sea, la obra de Dalí sí, pero esa en particular no. Ah, ok. El cadáver exquisito es que Dalí lo que hacía es que, bueno, los surrealistas lo que hacían es que pintaban algo, ¿no? Y luego se lo pasaban al otro y pintaban. Ah, perfecto, ¿no? Ya. Al modo del squiggle. Ah, exacto, ¿no? Entonces, pusimos en el escenario una hoja de bond larga, grande, y pasaban y hacían, y ahí se hizo una obra lúdica, ¿no? Desde el cadáver exquisito de Dalí. Entonces, la gente jugó, ¿no? Participó, jugó, y se divirtió y todo. Entonces, eso a mí me encantó, y me lo llevé a mi consultorio y lo pegué atrás del sillón, ¿no? Entonces, al entrar, hay un vidrio enorme, ¿no? Y ahí pegué. Entonces, así me preguntaban, es que así está mi cabeza, ¿no? Así está mi cabeza, y hace poco alguien me decía que ya no estábamos ahí, ¿no? Entonces me decía, ¿te acuerdas de ese que estaba atrás de mi cabeza? Ya lo entiendo, ya entiendo por qué estaba mi cabeza así, ¿no? Y me acuerdo que un paciente me dijo, oye, ¿por qué tienes eso ahí? Entonces ya le conté esto que te conté a ti, ¿no? Le digo, porque me gustó mucho, porque el público participó y porque a mí me gusta mucho jugar, ¿no? Es tu gusto el que está ahí. Sí. Y cuando digo gusto me refiero a la estética, pero sobre todo me estoy refiriendo a tu disfrute, a tu investidura, a tu entusiasmo, a tu pasión. Sí, exacto. Ajá. Entonces lo dejan de ver como algo persecutorio, ¿no? O sea, como estas rayas, y, ¿no? Entonces lo empiezan a ver como, ah, qué padre, ¿no? Porque fíjate que al psicótico no le gusta tanto describir el arte. Le es difícil, aunque lo hace. Es como muy contradictorio, pero así sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por lo que tú acabas de decir, o sea, es que lo pinto, pero ahí te lo dejo, ¿eh? Esto no lo pinté yo, o sea, son personas que han formado parte de mi equipo, ¿no? De arte. Entonces, pues hay de todo un poco, ¿no? Así es. Oye, pues para concluir, Rodrigo, ¿cómo te gustaría concluir, Rodrigo? Bueno, quizás como poder señalar que en ese contacto que se realiza, aunque no es que se realice, porque ocurre, es un emergente, ¿no? Esto no es una técnica, esto no se planifica, ocurre. Lo que estamos hablando son descripciones de fenómenos y de procesos que ocurren. No es una técnica, no hay una técnica para inducir la regresión. Eso no ocurre. Eso sí, y si se plantea así, es absolutamente iatrogénico. Genera patología, genera enfermedad. Entonces,
es muy relevante poder pensar y poder mirar que justamente esto que decía antes, de que de lo presente y de lo actual, en la presencia, lo presente y la presente presencia y lo actual, como un entramado en el cual el psicoanálisis tenemos que poder investigar, porque justamente es ahí donde en las áreas psicóticas de la personalidad, en el trabajo con los pacientes, donde en ese contacto se puede restablecer la continuidad existencial quebrada, fracturada, donde también se produce una restitución de la posibilidad de la simbolización, justamente a partir de lo que hablábamos de Ferenczi, y justamente porque ahí ocurre el inicio de toda posibilidad de integración. O sea, si nos tomamos en serio los planteamientos de Ferenczi respecto de la identificación primaria, respecto de la ecuación simbólica y del lazo imperecedero, entonces tenemos la posibilidad de poder mirar el Big Bang del psiquismo, el Big Bang de toda posibilidad de desarrollo, de salud y de bienestar de nuestros pacientes. Entonces, eso tiene que ver con el presente, la presencia y lo actual. Psicoanálisis no es solo lo histórico. No. Y también otro para concluir. Lo que me encanta de cómo cuando menos ganas tienes de irte es cuando más la alarmas, ¿no? Entonces, ¿no? Ya para concluir con esta anécdota, o sea, yo he tenido 4 análisis, ¿no? En mi vida. Y el primero fue sumamente freudiano. Y locamente freudiano, perdón, para los que son, no, o sea, para los que siguieron de Freud, porque no era tan freudiano, sino los que siguieron de Freud, estos ortodoxos, se convirtieron tan ortodoxos y que no, a mí en lo particular me hizo mucho daño, porque ves al analista como si fuera sagrado, ¿no? O sea, ese analista que todo hay esta palabra que ya no se usa, ay, sí que yo ya no uso. Bueno, que sí se usa, pero no se usa, la interpretación, ¿no? O sea, todo te interpretan, o sea, hasta no sé, todo, ¿no? Entonces, me Es que acuerdo yo que creo que una vez... más que el problema de la interpretación, es el problema del uso de la interpretación. ¿Cómo se usa? Porque lo que tú estás hablando es de la rigurosa interpretación sistemática. Bueno, si lo ponemos así, es esa rigurosa interpretación de que todo lo que dices y todo lo que haces y todo lo que no haces y dices tiene un significado. Sí, hay una interpretación y trabajamos con la interpretación. Por Pero supuesto. otra cosa es cuando es así literal, y me acuerdo que una vez hasta le dije, me acuerdo que yo estaba muy chava, tenía 30 años, una cosa, era cuando comenzaba yo en estos rollos, ¿no? Porque yo había dejado un rato de la carrera por la maternidad, ¿no? Entonces ya la retomé y primero la retomé con este episodio de mi vida, que bueno que lo tuve, porque así puedo decir que hay un análisis que no ayuda y que en la actualidad no ayuda. Y me acuerdo que en aquella ocasión yo le dije, porque era una vaca sagrada, estas famosas vacas sagradas, ¿no? De que lo saben Sí. todo, ¿no? Y además, pues yo muy joven y yo, oh, estoy con una vaca sagrada de la asociación esa. Híjole, ¿no? Pues ya sabes, para el narcisismo de uno, pues, Brilla uno. ¿no? Entonces, pero no, casi me puso, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión yo le dije, oye, ¿es que adivinas? O sea, ¿es que tú adivinas? O sea, no piensas, adivinas, ¿no? Entonces yo ya me sentía así como, ay, no, es que todo lo sabes, ¿no? Y luego ya pasé a algo ya diferente, a una
un protocolo basado en la mentalización de Peter Fonagy. O sea, ¿no? O sea, una cosa, o sea, ya para que me hayan invitado a ese protocolo es porque te imaginas cómo me dejó la otra, ¿no? O sea, bastante mal. No, fue así como, o sea, ¿qué te pasa? O sea, tú estás pensando, o sea, no, o sea, bueno, es que tengo mucho para platicar también. Me hace cuenta tipo Margaret Littler. O sea, más o menos. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias, ¿no? Por estar aquí conmigo. Y pues ya tenemos pensado un próximo, ¿no? Para el año que entra, ¿te parece? Sí, pues yo, bueno, si estamos con la misma disposición y posibilidad, bueno, probablemente hablaremos más claramente de Margaret Little, de las propuestas de Margaret Little. Exacto. ¿Te parece bien regresando de Navidad y todo? Nos ponemos. Y nosotros entramos en periodo, ahí tomamos contacto porque nosotros regresando de Navidad entramos en periodos de vacaciones en Chile. ¿Ah, sí? Y claro, a fines de enero. A fines de enero ya entramos en periodo de vacaciones. Entonces podemos hacerlo, pensar por ahí en marzo, abril. Ah, ok. Aquí, sí, nosotros también, ¿eh? En enero no funcionamos mucho. Claro, y febrero para mí yo no estoy. Ok. Bueno, entonces, para entonces hacemos esto, ¿no? Y 2022. 2022. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están aquí. Bueno, colegas, yo creo que valdría la pena en un futuro con Rodrigo tener un curso aquí, ¿verdad? Ya hasta lo estoy proyectando, todavía ni te invito, man, y ya te estoy diciendo. Sí, ya me tienes atrapado, me estás haciendo ahí una celada, digo. No, pero yo feliz de viajar a México, imagínate. Bueno, no, hasta por aquí, ¿no? O sea, no sé. O también, sí, no, pero es que tengo ganas de viajar a México también. Que Sí, tienes usted ganas se de viajar. imagina. Bueno, Por pues si ese es el supuesto. pretexto, pues entonces lo hacemos, pues muy feliz, ¿no? ¿Cómo no? Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues nos vemos. Gracias, Chile. Un gusto que estés Gracias. bien, que estén Tú bien. también, igualmente. No te me vayas, nada más cerramos. Sí. Ok, sí, perdón, es que así digo ahora. Pues muchísimas gracias, ya sabes, Creativarte, YouTube, CEPAP, Facebook, ¿no? Un abrazo. Bye, Rodrigo, Odette. Bye.